Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos al mes de febrero del 2025. Estamos en Buenos Aires, en la zona sur del conurbano bonaerense. Y en este video les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo acá en este momento. En el video anterior hubieron un montón de repercusiones sobre el revoque ese espectacular artístico que hizo Juan, así que en este video les voy a mostrar el proceso completo de cómo es realizar ese revoque. Con esta pared ya terminada, que es la que vieron en otro video, vas a comenzar con la segunda pared, hermoso. Así es, tengo que revocar acá, hacer una columna en el medio, pero le tengo que ir echando agua porque el calor que hace, si no el material no se adhiere. Chupa como... ¿A quién me hace acordar? Chupa como esponja, digamos. Me gusta cómo se protegió acá la plantita de tu vieja que... Soy un chabón ordenado, algo que me fue dando la vida, fue experiencia, y que si estás desordenado haces un quilombo, entonces me gusta ir prolijitamente trabajando. Muy bien, sí, además porque son muy importantes, como los animalitos. Sí, aparte mi vieja me mata, le hago una planta, la verdad, ¿no? ¿Quién metió el hocico en la arena? ¿Quién lo metió? Mira esa cara con arena. Mira esa cara con arena. Mira. Mira ese hocico. ¿Viste? Lo que faltaba, mira, ahí lo ves. Así es, gurisa. Casi 3 manos le di de cemento y arena. Cosa de lograr 1 centímetro de profundidad. Con este papel aluminio le fui dando la textura. Ahora lo dibujé con el cuchillo, hice las lajas y ahora tengo que hacerle toda la profundidad. Y después al final le hago este corte como sac, sac, que simula, ¿viste? Es medio de laja. Claro. Pero tiene que estar más seco. Para que quede así. Claro. Todo un proceso, ¿eh? Alto laburo, hermoso. Gracias, Gurice. Qué bueno que estás acá haciéndome compañía. Sí, me gusta estar con vos, los dos trabajando en lo suyo como cuando estamos viajando. Exacto. Acá hay bastante naturaleza porque nosotros somos del tercer cordón del conurbano. Hay muchos árboles acá. Sí, mucho mirá, descampado. tu mamá tiene un jardincito hermoso. Exacto, sí. Tu papá y mi vieja, la verdad que tienen amor por las plantas. Exacto. Gurisa, ayer estuve haciendo toda esa parte y ahora me falta la otra mitad. Son las 7:30 de la mañana, voy a aprovechar para laburar con la fresca. Y cuando termine te mando videito.
Una cámara. Sonreí que te estoy grabando. No. Bueno, ¿qué estás comiendo? ¿Papita? No, papita. Papa frita. Mientras Juan sigue en la casa de la madre, terminando de revocar, meta, revoque y revoque, les quiero mostrar cómo están los zapallos, porque hoy voy a cosechar este, que va a ser el primer zapallo cosechado de toda la temporada, pero miren la cantidad que tenemos. Acá tenemos uno, allá hay un bebé chiquitito, acá tenemos dos más, o sea que hay 3, 4, 5 con ese chiquitito. Acá tenemos otro chiquitito. Bueno, ahí ya tengo tomates para cosechar. ¿Saben que ya coseché más de 1,5 kilos de tomates? Mirá hermoso todos los tomates que acabo de sacar de la planta para que se maduren. Acá hay más que están casi todos maduros y en la heladera tengo más. Por acá hay otro zapallo que ya está amarillito. Y por este lado hay más, pero se ve que por la ubicación estos están todavía verdes. Miren lo que son. 1, 2, 3, 4. Acá arriba de ese techito, ¿ven? Hay un quinto zapallo. Y por acá continuamos. Esto es impresionante, ¿eh? Miren lo que son estos dos zapallotes de largos. Y acá tenemos uno gordito que debe pesar 1 tonelada. Todos estos zapallos, incluso... ¡Ay, qué hermosa mariposa! Arriba en el balcón hay otro que creció ahí arriba directamente. Así que hoy vamos con la primera cosecha. Bueno, ahí vamos. Vamos con guantes porque no saben lo que pincha la planta del zapallo. A ver cómo lo pongo. A ver si lo puedo sacar solo. A la pelota. Mira lo que es este zapallo, por favor. Acá tenemos al zapallote, la primera cosecha. Voy a hacer una receta que se las voy a pasar, súper sencilla hoy porque la verdad es que yo no tengo que hacer otras cosas, así que quiero que esto se vaya haciendo mientras yo puedo hacer otras tareas. Lo voy a cortar al medio y después lo voy a mandar al horno que ya lo tengo precalentado. Lo quiero marcar primero para no hacer cagada. Ahí está. Acá los tengo cortaditos por la mitad y además le hice tajitos con el cuchillo. Les voy a poner sal a uno, a otro no, porque mi mamá come sin sal, condimento y así los voy a mandar al horno. Ahora sí, con el horno precalentado. Ay, Dios, pesan 1 tonelada. Adentro con condimentos y les puse unos ajitos. Yo calculo que 1 hora más o menos va a tardar seguro. Mientras el zapallo se cocina en el horno, voy a hacer el relleno, que lo voy a hacer con lo que tengo. Tengo cebolla, tengo unos morrones de la huertita de papá. A eso le voy a agregar espinaca y una cucharada de fécula de maíz, un poco de leche para hacer como una especie de salsa blanca. Así quedó este zapallo. Ahora le voy a sacar parte del relleno, que quedó como un puré, y se lo coloco al resto del relleno de espinaca. Lo vuelvo a colocar en el medio, le agrego quesito y lo gratino. No, mira lo que es esto, lo que quedaron estos zapallos. Les voy a poner un poquito de orégano encima y listo, a comer. Creo que se vienen muchas recetas con zapallo, así que el que tenga recetas la pasa ahí en los mensajes, en los comentarios de YouTube, que voy a ver si encuentro alguna que me guste, la elijo y se la dedico al que la colocó en los comentarios. 3 de febrero, día lunes. Hoy decidimos tomarnos este día de descanso porque los fines de semana nos cuesta mucho poder salir porque todo el mundo sale el fin de semana y bueno, y la verdad es que nosotros podemos manejar nuestros horarios y nuestro trabajo, así que hoy vamos a ir a refrescarnos y a pasarla muy lindo, tener contacto con el verde, sobre todo porque hoy está pronosticado unos 38 grados
y me imagino que la sensación térmica va a ser arriba de los 40, así que hoy hay que buscar un lugar para refugiarse del calor. Arrancamos con unas compras. Arrancamos, sí, vamos a llevar para hacer unos sanguchitos, algo livianito, y me pediste lechuga y ya que está traje lechuga y 2 bananas. Qué bueno, sí tenía ganas de meterle lechuga a los sanguchitos y bueno, un poquito de fruta también. Sí, y voy manejando yo. Hoy acá, tenés que acostumbrarte a este vehículo, Sí. el vehículo de papá, porque... Si tiene freno y aceleración de una manera única, entonces si frenás, te clavás y si acelerás, salís cagando. Sí, O sea, vos vamos decís- cabeceando. Salieron tererés, porque con este frío no se puede tomar un mate de ninguna manera. Vamos a entrar a Monteverde, a la Monteverde, y vamos a pasar por arriba del puente de Claypole. Ay, mirala, es una estanciera. Obvio que dijiste que con este frío era un chiste, ¿no? Ah, ¿dije frío? Sí. Ay, no, fue sin querer, no me di cuenta. Continúa durante 4 kilómetros. Acá a la izquierda tenemos a la cancha de Claypole, apenas se ve, ahí está, ahí se ve. Mi papá nos hizo socios desde que somos chiquitos y creo que tengo mi carnecito con una foto de cuando tenía 3 años, una cosa así. Ahora sí, pasamos el puente de Claypole y continuamos todo por esta que es la Monteverde. Acá están las vías del tren, el tren Roca. ¡Es tan rico el tereré, Michera! Lo hice con yuyitos, no con jugo acá como hacen en Argentina que le mandan jugo. Y por a tu tereré, gurisa. Y por Qué a. rico. El verdadero tereré, la verdad que es una delicia. Un saludo a todos nuestros seguidores de Paraguay. Estamos por la calle República y de acá nos falta 1,5 kilómetros y ahí vamos a tomar por lo que se llama Avenida Juan B. Justo, que esa derechito nos va a dejar en nuestro destino. Ahora sí, llegamos a nuestro destino. Nos encontramos en Don Facundo. Este es un espacio recreativo, también para eventos, en donde hay muchísimo, pero muchísimo verde, hay piletas, hay mucho espacio y este lugar ya lo conocíamos porque el año pasado vinimos junto con Andy y Cintia de Viajar Vale la Pena, en donde cumplimos un sueño para todos, creo yo, que fue la experiencia de subirnos, volar en parapente. De hecho, para allá está el cartelito que la zona de parapente queda un poquito más hacia adentro. Pero bueno, cuéntenme, pónganlo acá en los comentarios si vieron ese video, porque ese video en realidad se subió a través del canal de Viajar Vale la Pena. Y en este canal todo esto es nuevito, así que se los voy a mostrar. Atravesando este puentecito tenemos nuestro lugar. Este es uno de los tantos quinchos que hay aquí en Don Facundo. Está lleno. Uno de esos techitos de paja que ven son quinchitos en donde uno puede venir a pasar el fin de semana, un día de la semana en verano, ¿por qué no? Con la familia o con amigos. Y este espacio la verdad que está súper tranquilo, así que vamos a ponernos cómodos para comer algo.
Bueno, estamos en compañía. Ha venido a visitarnos un señor gallo, ¿eh? Tremendo, mirá los colores que tiene. Y yo que quería comer sanguchito nomás. Nos metimos un chapuzón rápido porque la verdad que estábamos transpirando como testigos falsos y queríamos comer unos sanguchitos, así que para estar tranquilos y comer bien con esta brisa hermosa necesitábamos darnos un chapuzón. Pero ahora más tarde les voy a mostrar bien la pileta porque hay novedades. Nosotros cuando vinimos el año pasado con Andy y Sin había una sola piscina, ahora ya este año 2025 hay 2. Sanguchitos van a salir. A ver. Toma. Come. No me vas a picar en la mano. Ah, aparecieron 3, mirá. Le gusta la lechuga, vegetarianos. Qué lindo, ¿no? Porque manejamos 20 minutos entre las gallinetas, las gallinas, los árboles que hay. Yo me siento en el campo ya. Sí, la verdad que el espacio este está hermoso y teníamos ganas de naturaleza. Es lo que siempre salimos a buscar. Naturaleza, que corra el viento, porque en el conurbano hay una casa al lado de la otra, enfrente de la otra, y el viento no corre, no hay viento. Claro, acá estamos un poquito más alejados, está más abierto. Esto es zona sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense en realidad, y está hermoso. Y van a salir altos chegusán. Como cuando éramos chiquitos que nos mandaban a la excursión, ¿viste? Que nos mandaban con sanguchitos de jamón y queso. Jamón, queso, lechuga y tomate. Y huevo duro. Ah, y huevo duro, completísimo, espectacular. Como le dicen en Ecuador, le dicen sanduche. Y si no me equivoco, en Colombia también, por favor, confirmen o desmientan en los comentarios sanduche. Bueno, en cada lugar las cosas se dicen de otra forma, ¿no? De una forma particular. Eso es lo lindo, que somos todos diferentes y hablamos todos diferentes. Si no, qué aburrido todo el mundo igual. La verdad. Ay, tengo un hambre ya. Tomá, mira qué es eso. Para vos, gurisa. Sanguchazos. Y este para mí. ¿Vamos? ¡Qué rico! Mientras Juan descansa en nuestro quinchito, les voy a mostrar un poco el espacio que tenemos aquí, porque hay cantidad de quinchos que uno puede venir y utilizar, alquilar para pasar un cumpleaños, por ejemplo, o pueden alquilar, venir aquí a pasar un día especial, como por ejemplo el Día de la Madre, un fin de semana, venir a hacer un asadito, ¿por qué no? Y durante el verano pueden utilizar con otro valor, por supuesto, las piletas de este lugar que está buenísimo. La verdad que tiene muchísimos quinchitos para que cada uno tenga su espacio. Y observen este detalle, las lucecitas. Así que me imagino que también se debe alquilar de noche para festejar cumpleaños o eventos. Miren qué espacio tan hermoso, todo ambientado campestre. Está buenísimo. Ahora sí, es hora de volver a darse un chapuzón para combatir este calor infernal que está haciendo. Creo que deben estar haciendo 50 grados de sensación térmica. Es impresionante.
No estamos solos, por suerte estamos con los cisnes que nos acompañan. Y esta es la piscina que nosotros conocimos el año pasado, pero aquí al lado tenemos una nueva piscina. Ahora son 2, se han agrandado, se han expandido, así que disfrutando. Hoy es lunes, por eso se está haciendo mantenimiento de la otra piscina, pero bueno, estamos aprovechando esta. Qué lujo esta refrescada, gurisa. Se viene la segunda vuelta de sanguchito. Sí, quincho, sándwich, pileta, quincho, sándwich, pileta. Y se viene la segunda nomás. Mirá lo que es este sándwich. Tremendo, qué rico. El primero estaba riquísimo, el segundo es una réplica, así que qué manera de disfrutar. Pero mirá lo que es este sanguchazo, jamón, queso y el tomatito. Es el tomate de la quinta que les estuve mostrando el otro día. Solamente compramos la lechuga. Escuchen, las chicharras están a pleno. Qué necesario llegar a un lugar como estos, con estos calores impresionantes que están haciendo, que parece que sale fuego del suelo. Les voy a dejar acá el contacto de Don Facundo, el Instagram, para que puedan entrar, ver la dirección y acercarse cuando quieran venir a pasar un día en familia, con amigos, en pareja, como hicimos nosotros, a disfrutar y a escaparse un poquito del calor. Nosotros vamos a partir de aquí, nos vamos a ir, este video se va a terminar. Quiero agradecerles por el apoyo siempre, gracias a cada uno por los mensajitos. La verdad que ustedes son lo más, lo digo siempre, pero no quiero dejar de decirlos. Gracias, gracias, gracias por el aguante siempre. Les mando un beso muy pero muy grande y nos vemos pronto en el próximo video. Los quiero mucho. Tu liberación.